Hoy, en Desde la Sombra, mientras el presidente Obama por un lado reclama el crédito por la muerte de Osama Bin Laden, por el otro ha venido forjando una alianza a fondo con Al-Qaeda, subvencionando con millones de dólares los esfuerzos de los terroristas para derrocar primero al gobierno de Libia y ahora el gobierno de Siria. Está bastante claro que la revolución de 2011 en Libia, respaldada por la OTAN, fue simplemente una continuación de campaña de Al-Qaeda contra Gaddafi, esta vez asistida por las fuerzas especiales y aviones caza de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, con una infusión de dinero y suministro de ayuda no letal y armas por parte de Occidente, Qatar y Arabia Saudita. Occidente, al saber perfectamente con antelación que el grupo islámico combatiente libio otorgaba su respaldo a Al-Qaeda en Libia en el año 2011, de manera consciente, patrocinó y alentó a los terroristas que tenían sangre occidental en sus manos y que desde hace tiempo formaban parte de las listas compuestas por Occidente de las organizaciones terroristas extranjeras. Lo mismo se puede decir de apoyo occidental a las tropas de la oposición civil siria. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con Will Wurtz, presidente del Instituto Schiller, pero primero salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre el conflicto de Oriente Próximo. Bengasi, Libia. Bengasi, genial. En Estocolmo. Bengasi, pues... Asia. Espérate, no me acuerdo ahora. No me acuerdo. No lo sé. El Assad. El Hezbollah y Sendero Luminoso todavía se puede incluir. Islamista. Al-Qaeda, ¿no? Claro. Al-Qaeda y los otros, los safardis, esos, ¿cómo se llaman? Los... Will, gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasó en Bengasi? Pues lo que pasó en Bengasi es básicamente el resultado del hecho de que Barack Obama involucró a Estados Unidos en guerra contra Gaddafi, alineándose con el grupo islámico combatiente libio, que en realidad es una sucursal de Al-Qaeda y que es considerada como una organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU y el Ministerio del Interior del Reino Unido. Y ahora está de nuevo acudiendo a Al-Qaeda en su intento de destruir a Siria. Y lo que ocurre es que los mismos yihadistas realizaron el ataque a la Embajada de Estados Unidos de la misión diplomática de Estados Unidos en Bengasi. El grupo islámico combatiente libio oficialmente se unió a Al-Qaeda en el año 2007, pero luchaba con Al-Qaeda a partir de su institución por Estados Unidos junto con los saudíes en las montañas de Afganistán en la década de 1980, donde ellos participaron junto con Osama Bin Laden en la batalla contra la Unión Soviética. El grupo fue creado en la década de los 90 por Abdel Hakim Belhaj, que luchó junto con Al-Qaeda y los talibán en Afganistán entre 1988 y 1992. El mismo Belhaj a quien hoy en día suministra con armas y respalda con finanzas la administración del presidente estadounidense Barack Hussein Obama. Well, tenemos a Obama, OTAN, Al-Qaeda, Belhaj. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En agosto de 2011, Belhaj y uno de sus socios cercanos, uno de los líderes del grupo islámico combatiente libio, Ismail al-Salabi, llegó a Qatar para reunirse con los representantes de la OTAN y los patrocinadores de la así llamada revolución contra Gaddafi. Así que tenemos a una persona tildada como terrorista que se entrevistó con los funcionarios qataríes en Qatar en el periodo final del derrocamiento de Gaddafi. No obstante, lo más importante es que esta política de eliminación de la soberanía nacional se está usando como herramienta de caos en toda África del Norte,
sudoeste de Asia, Oriente Medio y Asia. Es parte de la estrategia geopolítica total que tiene como blanco a Rusia y China. Y básicamente, esto crea un caos que fácilmente puede provocar una tercera guerra mundial. Y en nuestro caso, sobre el asunto sirio en particular, donde las mismas células de Al-Qaeda operan en nombre de Obama y los británicos contra Assad, eso puede conllevar a una confrontación nuclear y desembocar en guerra atómica con Rusia y China, a menos que esta operación de Al-Qaeda no sea censurada por Estados Unidos. Conspiraciones globales que funcionan y que establecieron el control de la mente entre la masa de la gente crédula. Este ambiente de control se instala con eficacia gracias a que las masas crédulas son guiadas por mitologías y que las élites controlan a estas masas mediante la creación, formación y manipulación de estos mitos. Los métodos que empleó Joseph Goebbels y que siguieron usando las redes de inteligencia británica para la creación y manipulación de las mitologías son el centro de estas técnicas modernas hasta ahora. El 11 de septiembre del año 2012, el embajador Christopher Stevens y otros 3 ciudadanos norteamericanos fueron asesinados. Ansar al-Sharia tomó la responsabilidad al día siguiente. Will, ¿qué sabemos sobre Ansar al-Sharia y sus líderes? Pues el jefe de Ansar al-Sharia es una persona que se llama Bin Kumu. Bin Kumu también es miembro del grupo islámico combatiente libio que luchó contra la Unión Soviética y Estados Unidos. Fue detenido por los pakistaníes después de que Estados Unidos invadiera Afganistán en 2001 y fue enviado a Guantánamo. Y lo que sabemos sobre él de los informes de los detenidos es que fue miembro del grupo islámico combatiente libio, miembro de Al-Qaeda. En Sudán sirvió de conductor para Osama Bin Laden. 3 de las brigadas militares que operaban en la zona de Benghazi, Ansar al-Sharia, Escudo Libio y la brigada 17 de febrero, participaron en el ataque a la misión de Estados Unidos y al anexo de la CIA en Benghazi. Estas 3 organizaciones fueron las principales aliadas combatientes de Estados Unidos en su campaña para derrocar a Gaddafi. Más específicamente, Ansar al-Sharia, bajo la dirección de Abu Sufyan bin Kumu, uno de los detenidos de Al-Qaeda en Guantánamo, se encargó de acompañar a los infantes de Marina que llegaron desde Trípoli al aeropuerto de Benghazi y los escoltaron hasta el anexo de la CIA dirigida por Wissam bin Hamid, a quien la Biblioteca del Congreso estadounidense identifica como el posible líder de Al-Qaeda en Libia. Además de la Brigada 17 de febrero, que le proporcionaba la seguridad a la misión dirigida por Ismail Salabi. Todas estas organizaciones controladas por el GESIL afiliado a Al-Qaeda. Well, Estados Unidos, los saudíes, israelíes. ¿Cómo es que los 3 supuestos enemigos están colaborando para desestabilizar a Siria? Pues creo que esencialmente esto proviene de, en general, es la política de Obama en su alianza con los británicos y saudíes. Creo que el punto básico aquí de nuevo es que debemos analizar la política de control global por el Reino Unido, en particular en el contexto del actual desplome financiero, y necesitan eliminar el principio de la soberanía nacional. Siria es especialmente importante tomando en cuenta el factor de Rusia, porque si se derrumba Siria, esto será un paso adelante en dirección del cambio del régimen o intento de golpe de Estado en Irán. Y Rusia por lo menos tiene lazos o aún más. Forma alianzas con ambos países. Así, eso remonta al plan de Bernard Lewis, Arca de la Crisis, como lo llamó a finales de 1970 Brzezinski. En el caso de Irán, Libia y Siria, estamos hablando sobre las políticas coloniales del cambio del régimen. Hace unos años, el general Wesley Clark, el jefe de las tropas de OTAN durante la operación en Kosovo, escribió un libro donde describe una discusión que había tenido con Paul Wolfowitz en el año 1991.
En aquel entonces, Clark era general de una estrella y Wolfowitz era secretario de defensa en la oficina de Dick Cheney. A Clark lo invitaron a tener una charla con Wolfowitz y él le dijo que el gobierno de Estados Unidos había tenido por lo menos una ventana de 20 años de oportunidad para cambiar los regímenes en una serie de países que estaban en el lado opuesto durante la Guerra Fría. Y Wolfowitz mencionó a 7 países: Siria, Irak, Irán, Yemen, Somalia, Libia y Líbano. Y en estos países disponemos de un periodo de 20 años donde vamos a derrocar a los gobiernos en cada uno de ellos, porque en términos de más o menos 20 años creemos que aparecerá una potencia militar emergente que desafiaría a nuestra hegemonía. Por eso, si analizamos los eventos del pasado y chequeamos la lista, fueron puestos en la mira por razones que no tienen nada que ver con lo que realmente está ocurriendo en estos países en los últimos meses o incluso décadas. La Armada de Oposición Siria es básicamente un movimiento sectario extremista que incluye no solo a los extremistas sirios, sino también a los militantes que cruzan la frontera con Irak, Jordania, Líbano y Libia. Irán es mayoritariamente chiita. El gobierno de Arabia Saudita es suní. Son enemigos acérrimos. Para socavar a Irán, el gobierno de Estados Unidos está cooperando con las organizaciones terroristas en operaciones clandestinas que tienen como meta debilitar a Hezbollah, la organización chiita apoyada por Irán. El subproducto de esas actividades fue el refuerzo de los grupos extremistas sunís que profesan la visión militante del Islam y son adversos a Estados Unidos y simpatizan con Al-Qaeda. Hay que entender que los terroristas que mataron al embajador norteamericano en Benghazi son financiados por Arabia Saudita y son armados por Estados Unidos. A ver si nos enteramos de eso. Y si esto no le encoleriza, entonces algo falla en sus límites morales. El miedo de un Irán potente que trastorna el status quo de la hegemonía anglo-norteamericana podría dar un ejemplo de verdadera autodeterminación para otros. Esto incluye la liberación del pueblo de Israel, que se encuentra bajo el gobierno usurpador corrupto que le guía en dirección a un conflicto inútil eterno, no solo con los palestinos, sino con todo el mundo islámico. La hermandad musulmana es uno de los principales instrumentos usados por los saudíes como parte de un esfuerzo de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita para eliminar a Siria e Irán. ¿Cómo se ha logrado eso? Bueno, creo que también debe considerarse el hecho de que la hermandad musulmana también llegó al poder en Egipto. Si mira a Libia, el Grupo Industrial de Financiación Laboral, LFIG, estaba apoyando al candidato para primer ministro de la hermandad musulmana, que no ganó, pero se convirtió en el viceprimer ministro de Libia. Y actualmente, la mitad de los asientos del gabinete en Libia están controlados por la hermandad musulmana. Así que no es. Entonces, claro, miras a Jordania, que casi siempre ha sido uno de los países más estables de Oriente Medio, y la hermandad musulmana está envuelta en una campaña activa contra el gobierno actual allí. Y por supuesto miramos a Siria, y se trata de la hermandad musulmana y Al-Qaeda que están aliados. Así que la hermandad musulmana es una organización que realmente estaba promovida por los británicos allá por la década de 1920 y se usó en contra de los gobiernos seculares. La hermandad musulmana se retrata a menudo como anti-israelí, anti-estadounidense y anti-occidental en general. En realidad, son y siempre han sido una creación de la hegemonía corporativo-financiera de Wall Street y Londres en el mundo islámico. El papel de Arabia Saudita y la hermandad musulmana de traicionar a millones de musulmanes suníes explotando su justificada indignación por la política exterior británico-estadounidense e israelí, ha desembocado en terrorismo y violencia, ambos espontáneos y maquinados que han destruido millones de vidas.
La propia guerra al terrorismo es el manejo de estos extremistas explotados y cultivados. Ahora bien, lo que por ahora ha sido destruido en Oriente Medio son los gobiernos seculares, sea el de Saddam Hussein, sea el de Gaddafi, sea el gobierno egipcio de Mubarak. Ahora, el objetivo es el régimen de Assad. Todos estos son gobiernos seculares, a diferencia de los gobiernos que están controlados por la yihad o por la hermandad musulmana, etc. Y la administración de Barack Obama ha ido de mano con esta política británica de pensar que de alguna manera la hermandad musulmana representa una fuerza moderada en Oriente Medio con la que puede trabajar. Pero si nos fijemos, lo que ha sido destruido son los gobiernos seculares en toda la zona. La hermandad musulmana y Al-Qaeda están siendo usadas, incluso teniendo diferencias secundarias usadas como arietes políticos contra los gobiernos seculares antiguos que representan la soberanía nacional. Y esa es la política británica de Obama en la zona. Will, ¿cuál es la función de los comités de expertos y fundaciones estadounidenses como Brookings Institution en el diseño de la política de toma de posesión de países como Siria e Irán? Bueno, creo que volviendo a los que se llamó la Operación Clean Break, que se organizó por neoconservadores como Richard Perle en la década de los 90. Fue esencial el hecho de que la política fuera puesta en manos de Netanyahu todo el tiempo. Básicamente, la política consistía en encontrar una solución biestatal para Palestina e Israel, y la política que se persigue es un cambio de régimen en contra de países como Irán, Siria, Libia e Irak. Esa era la política. Ahora, si tomamos... Así que estos eran neoconservadores. Ahora lo que hay es lo que se llama la Fundación Liberal, como la institución Brookings y demás cuya política persigue el derecho a la protección, que es la política de R2P, que es tan solo la oportunidad para un cambio de régimen, basado en la así llamada intervención humana, que es la política de Tony Blair, como se anunció en 1999 en Chicago. Esta es una lista de resultados y tiene una nueva ideología que se presenta. Un ala derecha neoconservadora y un ala izquierda de fachada liberal. Se llama intervencionismo humanitario o también se conoce como responsabilidad de proteger. La política oligárquica fue enunciada oficialmente por Tony Blair en un discurso en Chicago en 1991. Ahora nos encontramos en el mundo post-Westfalia. El sistema de Estado-Nación ha terminado y vamos a movernos sistemáticamente para destruir toda la autoridad del Estado-Nación. ¿Por qué el hombre bestia Tony Blair y otros como él quieren destruir las repúblicas Estado-Nación? La historia moderna reemplazó la historia medieval en el momento en que las instituciones que distinguen de forma singular la historia moderna a la medieval fueron puestas en su lugar. Y esto ocurrió en 1439 en el Concilio de Florencia. ¿Cuáles eran estas instituciones? Primero, el concepto de las repúblicas Estado-Nación modernas bajo el gobierno de la ley natural. Y segundo, la función central del fomento del progreso científico y tecnológico con mandato otorgado a la república. Estas dos ideas representan argumentos cruciales. Su existencia como institución en cualquier parte de Europa cambió todo en el territorio europeo. ¿Por qué? Porque estos cambios incrementaron la tasa de desarrollo de la renta per cápita y por kilómetro cuadrado de habitantes frente a la naturaleza. Así que ninguna nación podía permitirse no progresar, no desarrollarse por el miedo a quedar atrás, sin ninguna posibilidad. Esto es lo que se encuentra tras el feroz conflicto de los últimos 650 años entre las fuerzas que representan la cultura clásica de Solón, Sócrates y Platón contra las fuerzas del imperio veneciano. Will,
¿Debería preocuparse Rusia con todo lo que está pasando en Oriente Medio por su propia seguridad? Y si Rusia es el objetivo final de esta élite financiera mundial. Sí, lo creo, como he dicho. El objetivo absoluto del derrocamiento de Gaddafi y la inmediata agresión de Siria desde el punto de vista de los británicos y Obama, en particular, es enfrentarse a Rusia, porque Rusia y China son dos países mágicos con capacidad militar nuclear que están en oposición a Estados Unidos, que dispone de mayor capacidad nuclear en Occidente. Y en general, la política del Reino Unido y Estados Unidos es hacer capitular a Rusia y China. Ellos continúan con su plan del nuevo orden global, que ya domina Europa casi por completo mediante acuerdos generales y la moneda del euro. Eso es lo que tratan de implementar. Y creo que en Rusia lo entienden. Los rusos son conscientes de que existe la posibilidad de una tercera guerra mundial de carácter nuclear. Yo analicé el tema del sistema de escudo antimisiles y además la política de socavar el derecho internacional en calidad de soberanía nacional. Siria, en cierto modo, será la caldera donde se decidirá el asunto. Por eso en Estados Unidos ahora tiene lugar la campaña en el Congreso de taponar la ayuda de Al-Qaeda que implementa Barack Obama, porque si hacemos esto, tendremos la posibilidad de apaciguar la situación en Siria y garantizar que esto no desencadene en una confrontación en el futuro con Rusia y China. Por eso enfatizamos que es una cuestión de necesidad combatir a Obama, forzarle a renunciar a las organizaciones terroristas extranjeras. Will, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Los combatientes franceses de la resistencia y los guerreros soviéticos fueron tachados de terroristas por Hitler y sus esbirros solo para homenajearlo tras la Segunda Guerra Mundial. Los que se oponen al reino fascista norteamericano pueden estar orgullosos de su postura. Eso demuestra el nivel de integridad, la conciencia y el factor humano que es muy importante para la civilización. Como lo han demostrado las manifestaciones globales, las etiquetas no te lesionan. Lo hacen las bombas, como lo han vivido por sí mismos los iraquíes, libios, sirios, pakistaníes, afganos. Ellos lo siguen experimentando y podrían sentirlo en el futuro tal como nunca la humanidad lo ha visto desde Hiroshima y Nagasaki. Finalmente, no podemos tener elevadas expectaciones, las ideales barbáricas tergiversadas de los partidos demócrata y republicana de Estados Unidos. En la actualidad, en Washington, hay dos partidos republicanos divididos por el aborto. Soy Daniel Stulien, bienvenidos todos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.